El sol de agosto caía implacable sobre la avenida Reforma en la Ciudad de México. Las 2:00 p.m. marcaban la hora más calurosa del día, cuando el asfalto parecía desprender vapor, y los edificios corporativos reflejaban la luz con una intensidad casi cegadora. Entre el tráfico constante de autobuses, taxis y el sempiterno ruido de los claxones, una figura pequeña caminaba con paso decidido hacia la sucursal bancaria de Banamex en la colonia Cuauhtémoc. Valeria Mendoza tenía 26 años, aunque su apariencia sugería a alguien que había vivido mucho más. Su cabello castaño, enredado y sin lavar durante días, caía sobre sus hombros. Vestía un pantalón de mezclilla desgastado con agujeros en las rodillas, no por moda, sino por uso. Una camiseta gris, que alguna vez fue blanca, y unos tenis rotos que dejaban ver sus dedos. En su mano derecha sostenía una mochila verde militar, raída y sucia, que contenía todas sus posesiones mundanas. Su piel morena estaba quemada por el sol, y sus ojos, cafés, aunque cansados, brillaban con una determinación inquebrantable, mientras cruzaba la calle, esquivando a los vendedores ambulantes que ofrecían desde tacos de canasta hasta DVDs piratas. Valeria sintió las miradas de desprecio que ya conocía también. Una mujer elegante con lentes de sol Chanel la miró de arriba abajo y se alejó apretando su bolsa Louis Vuitton contra su cuerpo. Un hombre de negocios en traje se cambió de acera al verla acercarse. Valeria respiró hondo. Ya no le dolía tanto como antes. Llegó frente a las puertas de cristal del banco y se detuvo un momento. A través del vidrio podía ver el interior climatizado, con sus pisos de mármol brillante, sus sillones de cuero en la zona VIP, y los ejecutivos bancarios impecablemente vestidos, atendiendo a clientes que lucían relojes que costaban más que un auto. Valeria miró su propio reflejo en el cristal, despeinada, sucia, invisible para la sociedad. Sonrió con tristeza y empujó la puerta. El contraste de temperatura fue inmediato. El aire acondicionado la golpeó como una ola de alivio. Pero ese alivio duró solo segundos. Todas las miradas en el banco se volvieron hacia ella. El murmullo de conversaciones se detuvo por un instante. Valeria sintió como el peso de los juicios silenciosos caía sobre sus hombros. «Disculpe, señorita», dijo el guardia de seguridad, un hombre corpulento de unos 40 años con bigote poblado, acercándose rápidamente. Su tono no era de ayuda, sino de advertencia. «¿Viene a hacer operación bancaria?» Valeria levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. «Sí, necesito hablar con un ejecutivo de cuentas. Vengo a reactivar mi cuenta y hacer una transferencia importante». El guardia intercambió una mirada con la recepcionista, una mujer joven de cabello perfectamente alisado y maquillaje impecable, quien hizo una mueca apenas perceptible de disgusto. «Señorita, este banco tiene normas», continuó el guardia, bajando la voz pero sin disimular su tono, condescendiente. «No podemos permitir que personas en su situación incomoden a nuestros clientes. Si necesita ayuda, hay un comedor comunitario a 3 cuadras de aquí, en la calle Insurgentes». «No necesito un comedor», respondió Valeria con voz firme pero controlada. «Necesito acceder a mi cuenta bancaria. Tengo derecho como cualquier otra persona». Un hombre trajeado en la fila de las cajas soltó una risita burlona. Una pareja de ancianos la miraba con mezcla de lástima y recelo. 2 ejecutivos bancarios detrás del mostrador cuchicheaban entre ellos, lanzando miradas en su dirección. «Mira, muchacha», dijo el guardia con un suspiro exagerado, «no quiero ser grosero, pero esto es un banco privado. Si realmente tuvieras una cuenta aquí, no estarías así». Valeria sintió la rabia burbujeando en su interior, pero respiró profundamente. Había aprendido en estos meses de calle que perder la compostura solo empeoraba las cosas.
Mi nombre es Valeria Mendoza Ortiz. Número de cuenta: 074289653821. La abrí hace 5 años cuando trabajaba en... Ya, la interrumpió el guardia, ahora claramente molesto. Mira, no sé qué juego te traes, pero te voy a pedir amablemente que te retires. No hagas un escándalo. En ese momento, la puerta del área de oficinas privadas se abrió y salió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje azul marino impecable y una corbata de seda. Llevaba gafas de montura dorada y su cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel. Era el señor Héctor Ramírez, gerente de la sucursal. Había estado observando la escena desde su oficina a través del vidrio. «¿Qué sucede aquí, Joaquín?», preguntó al guardia con tono autoritario, aunque sus ojos ya mostraban desaprobación al ver a Valeria. «Esta señorita insiste en que tiene una cuenta con nosotros, licenciado», explicó el guardia. «Ya le dije que se retire, pero no quiere entender». El señor Ramírez se acercó a Valeria con una sonrisa profesional pero fría, manteniendo una distancia prudente, como si temiera contagiarse de algo. «Señorita, comprendo que tal vez esté atravesando una situación difícil», dijo con voz melosa que no ocultaba su condescendencia. «Pero este no es el lugar indicado para pedir ayuda. Como le comentó mi colaborador, hay instituciones de asistencia social que pueden...». «No estoy pidiendo limosna», interrumpió Valeria, elevando la voz lo suficiente para que todos en el banco la escucharan con claridad. «Soy clienta de este banco desde hace 5 años. Tengo una cuenta de ahorros y una cuenta de inversiones. Necesito reactivarlas porque han estado inactivas durante 7 meses. El silencio en el banco era ahora absoluto. Todos los presentes observaban la escena como si fuera un espectáculo. Algunos con celulares en mano, listos para grabar lo que parecía el inicio de un escándalo. El señor Ramírez soltó una risa incómoda. «Señorita, con todo respeto, nuestras cuentas de inversión requieren un saldo mínimo de 500,000 pesos. No creo que...». «Usted...», hizo una pausa, mirándola de arriba abajo con desdén apenas disimulado, «esté en posición de mantener ese tipo de cuenta». Valeria metió la mano en su mochila raída. Varios de los presentes dieron un paso atrás instintivamente. Sacó una carpeta de plástico amarillenta y maltratada, de la que extrajo varios documentos doblados y arrugados, pero aún legibles. Los extendió hacia el gerente. «Aquí está mi identificación oficial, mi comprobante de domicilio de hace 8 meses y los estados de cuenta de mis 2 cuentas con ustedes. Como podrá ver, en la cuenta de inversiones hay actualmente 3.2 millones de pesos, más los rendimientos acumulados de 7 meses. El rostro del señor Ramírez pasó de la condescendencia burlona a la confusión y luego a la incredulidad. Tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a revisarlos. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada página que leía. Esto debe ser un error», murmuró, aunque su voz había perdido toda su anterior. «No hay error», respondió Valeria con voz calmada pero firme. «Heredé ese dinero de mi abuela hace 5 años. Lo invertí aquí, en este banco, en esta sucursal. Usted mismo me asesoró cuando abrí la cuenta. ¿No me recuerda, señor Ramírez?». El gerente levantó la vista de los documentos y observó el rostro de Valeria con más atención. Algo en sus ojos parecía despertar un recuerdo lejano. «¿Valeria Mendoza? ¿La ingeniera en sistemas que trabajaba en IBM?» «La misma». El ambiente en el banco había cambiado drásticamente. El guardia Joaquín había dado 2 pasos atrás, su rostro ahora pálido. Los clientes que momentos antes la miraban con desprecio, ahora intercambiaban miradas incómodas. La recepcionista se había quedado paralizada, con el teléfono en la mano a medio marcar. El señor Ramírez carraspeó. Su corbata de repente parecía estrangularlo. «Señorita Mendoza, esto es sumamente irregular. Sus cuentas están activas, pero
Pero su situación actual es... Necesito verificar su identidad con más detalle. ¿Podría acompañarme a mi oficina? Prefiero que lo haga aquí, dijo Valeria, su voz ahora con un tono de acero, frente a todas las personas que hace un momento me trataron como basura, frente a todos los que se rieron, frente a todos los que asumieron que por mi apariencia no merecía ni la dignidad de ser escuchada. El silencio era ensordecedor. Una mujer mayor en la fila de las cajas agachó la cabeza, avergonzada. El hombre trajeado que se había reído. Antes estudiaba intensamente sus zapatos italianos. Valeria continuó, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. Hace 7 meses tuve un accidente automovilístico. Un tráiler perdió el control en la autopista México-Puebla. Mi esposo murió al instante. Yo sobreviví con traumatismo craneal severo. Estuve en coma durante 3 semanas. Cuando desperté, no recordaba nada. Ni mi nombre, ni mi dirección, ni mi cuenta bancaria. Nada. Los médicos me dieron de alta porque no tenía familia que me reclamara y el hospital necesitaba la cama. Sin documentos, sin memoria, sin nadie. Terminé en la calle. Varias personas en el banco tenían lágrimas en los ojos. La recepcionista se cubrió la boca con la mano. Durante 7 meses, continuó Valeria, dormí en estaciones del metro, en parques, en albergues cuando había espacio. Comí de la basura. Fui ignorada, insultada, golpeada. Hace 2 semanas, un médico voluntario en un comedor comunitario me reconoció. Había tratado mi caso en el hospital. Me ayudó a recuperar mi identidad. Me consiguió copias de mis documentos. Y aquí estoy. El señor Ramírez tenía el rostro desencajado, sosteniendo aún los documentos con manos temblorosas. Señorita Mendoza, yo no tengo palabras. Lo siento profundamente. Por favor, permítame atenderla en mi oficina. Le daremos toda la asistencia que necesite. ¿Podemos... ¿Ahora sí soy digna de su oficina privada?, preguntó Valeria con una sonrisa amarga. ¿Ahora que sabe que tengo millones? ¿Dónde estaba esa cortesía cuando era solo una indigente que necesitaba ayuda? El gerente no pudo sostenerle la mirada. Reactivaré mis cuentas, dijo Valeria, recuperando su compostura, pero no con este banco. Con uno que entienda que la dignidad humana no tiene precio. Quiero mi dinero transferido a otra institución. Todo, hasta el último centavo. Señorita, por favor, entiendo su molestia, pero no es molestia, señor Ramírez. Es decepción. Decepción por descubrir que la empatía solo existe cuando hay dinero de por medio. Y esa es una lección que nunca olvidaré. Valeria tomó sus documentos de las manos del gerente. Los guardó cuidadosamente en su carpeta y ésta en su mochila. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta con la cabeza en alto. El guardia Joaquín se apartó automáticamente de su camino, incapaz de mirarla a los ojos. Antes de salir, Valeria se detuvo y volteó una última vez. A todos los que se rieron, a los que me juzgaron por mi ropa y mi aspecto, espero que recuerden este día. Recuerden que cada persona tiene una historia, cada persona tiene dignidad, y nunca, nunca saben a quién están despreciando. Las puertas de cristal se cerraron tras ella, dejando un banco lleno de personas en silencio absoluto, cada una confrontando el peso de sus propios prejuicios. El viento de septiembre traía un ligero frescor a la Ciudad de México, cuando Valeria salió de una tienda departamental en Polanco, 3 semanas después del incidente en el banco. Sus tenis, rotos y ropa gastada, habían sido reemplazados por unos jeans de mezclilla oscura, una blusa blanca sencilla pero elegante y unos zapatos cómodos color café. Su cabello, ahora limpio y cortado profesionalmente, caía en ondas suaves hasta sus hombros. Llevaba una bolsa de mano discreta y un pequeño maletín negro. El cambio físico era notable, pero el cambio real había ocurrido por dentro. Durante esas 3 semanas,
Valeria había comenzado un largo proceso de reconstrucción, no solo de su vida material, sino de su sentido de propósito. Después de transferir sus fondos a un banco diferente, uno donde la gerente la había recibido personalmente y le había ofrecido disculpas por lo que había vivido en la competencia, Valeria había rentado un departamento modesto en la colonia Roma Norte. No quiso algo ostentoso. Después de haber dormido en bancas de parques, apreciaba el simple lujo de una cama limpia y un techo seguro. Caminaba ahora por la avenida Masaryk, observando las boutiques de lujo y los restaurantes caros, donde las personas gastaban en una comida lo que ella había necesitado para sobrevivir una semana en la calle. La ironía no se le escapaba. Técnicamente, podría permitirse cenar en cualquiera de esos lugares. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno, ¿Valeria Mendoza?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Roberto Jiménez. Soy reportero del periódico El Universal. Me preguntaba si podríamos conversar sobre lo que ocurrió en el banco de Banamex hace 3 semanas. Un video del incidente se volvió viral en redes sociales. Ha generado un debate nacional sobre clasismo y discriminación». Valeria se detuvo en medio de la acera, sorprendida. «¿Un video?». No sabía que alguien había grabado. Tiene más de 5 millones de reproducciones en Twitter y 10 millones en TikTok. Su historia ha conmovido a muchas personas. También ha generado críticas severas hacia esa institución bancaria. ¿Estaría dispuesta a darnos una entrevista? Valeria dudó. Había querido mantener un perfil bajo, reconstruir su vida en privado. Pero tal vez su historia podría servir para algo más grande que ella misma. «Déjeme pensarlo. ¿Puede darme su correo electrónico?». Intercambiaron información y colgaron. Valeria continuó caminando, su mente ahora acelerada con posibilidades. Llegó a un pequeño café en una calle lateral menos transitada y entró. El aroma de café recién molido y pan dulce la envolvió inmediatamente. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café americano. Mientras esperaba, abrió su laptop y comenzó a buscar el video que mencionó el reportero. No le tomó mucho encontrarlo. Había varios ángulos diferentes, grabados por distintas personas presentes ese día. Los comentarios eran miles, una mezcla de indignación, apoyo y reflexión. Esto me partió el corazón. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia? Trabajé en servicio al cliente por años y jamás traté así a nadie. Esos empleados deberían ser despedidos. Mi hermana estuvo en situación de calle por problemas de salud mental. La gente la trataba como basura. Esta historia me hizo llorar. El banco debería disculparse públicamente y compensarla. Valeria cerró la laptop cuando llegó su café. No sabía cómo sentirse respecto a la atención pública. Por un lado, se sentía expuesta. Por otro, veía una oportunidad de generar conciencia sobre un problema que había experimentado en carne propia. Valeria, la voz la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a una mujer de aproximadamente 35 años, con el cabello rizado recogido en una cola de caballo, vestida con jeans y una sudadera con el logo de una organización civil que Valeria no reconoció. «Disculpa que te interrumpa», continuó la mujer con una sonrisa cálida. «Me llamo Patricia Hernández. Dirijo una fundación que trabaja con personas en situación de calle aquí en la Ciudad de México. Vi tu video, tu historia. Quería conocerte». Valeria gesticuló hacia la silla vacía frente a ella. «Por favor, siéntate». Patricia se sentó, sus ojos cafés brillando con una mezcla de compasión y determinación. «Primero que nada, quiero decirte que admiro tu valentía. Lo que viviste es desgarrador, pero la forma en que lo enfrentaste fue inspiradora». «No me sentí valiente en ese momento», admitió Valeria. «Me sentí humillada, furiosa, impotente».
Exactamente por eso fue valiente. Valentía no es ausencia de miedo o dolor, es actuar a pesar de ellos. Patricia pidió un té y se recargó en la silla. Valeria, dirijo el Refugio Esperanza. Atendemos a más de 200 personas en situación de calle cada mes. Ofrecemos comida, techo temporal, asesoría legal, servicios médicos y programas de reintegración laboral. Pero la realidad es que necesitamos mucho más recursos de los que tenemos. Valeria escuchaba atentamente, intuyendo hacia dónde iba la conversación. Después de ver tu historia pensé, si alguien puede entender realmente lo que enfrentan las personas sin hogar, eres tú. No desde una perspectiva teórica o académica, sino desde la experiencia vivida. Patricia tomó un sorbo de su té. Y sé que tienes recursos. No te voy a pedir una donación, aunque obviamente serían bienvenidas. Te voy a pedir algo más valioso. Tu tiempo, tu historia, tu voz. ¿Qué tienes en mente? Queremos lanzar una campaña de concientización sobre las personas en situación de calle. No queremos los típicos anuncios condescendientes con música triste y voces lastimeras. Queremos algo real, honesto, que humanice a las personas que viven esta realidad. Tu historia es perfecta para esto. Eres la prueba viviente de que cualquiera puede terminar en la calle, que no se trata de buenas o malas personas, sino de circunstancias que pueden destruir a cualquiera. Valeria sintió un nudo en la garganta. Durante semanas se había preguntado cuál era el sentido de todo lo que había vivido. ¿Por qué había sobrevivido cuando su esposo no? ¿Por qué había tenido que pasar por esos 7 meses infernales? Tal vez esto era la respuesta. Tal vez su sufrimiento podría tener un propósito. Hay una condición, dijo Valeria después de un largo silencio. ¿Cuál? No solo quiero contar mi historia, quiero conocer a las personas en tu refugio, quiero escuchar sus historias, quiero entender qué necesitan realmente, no lo que nosotros asumimos que necesitan, y quiero estar involucrada en el diseño de los programas, no solo ser una cara bonita para recaudar fondos. Patricia sonrió ampliamente. Trato hecho. Durante las siguientes 2 semanas, Valeria visitó el Refugio Esperanza todos los días. El refugio estaba ubicado en un edificio viejo pero bien mantenido en la colonia Doctores, con capacidad para albergar a 70 personas por noche. También funcionaba como comedor comunitario durante el día y ofrecía duchas, cambio de ropa y atención médica básica. Valeria conoció a docenas de personas, cada una con una historia única y devastadora. Conoció a don Martín, un ex profesor de secundaria de 62 años que perdió su casa y su familia por problemas de alcoholismo, pero que llevaba 6 meses sobrio y buscaba trabajo desesperadamente. Conoció a Lupita, una joven de 23 años que huyó de un hogar violento y terminó en las calles sin documentos ni educación formal. Conoció a Fernando, un veterano de 40 años con TEPT que no podía mantener un empleo estable. Cada historia la conmovía, pero también la llenaba de determinación. Estas personas no necesitaban lástima, necesitaban oportunidades, dignidad y un sistema que no las hubiera abandonado en primer lugar. Una tarde, mientras ayudaba a servir comida en el comedor, una mujer mayor se acercó a ella. Tenía el cabello completamente blanco, la piel curtida por años de exposición al sol y usaba un vestido floreado gastado pero limpio. «Tú eres la muchacha del banco, ¿verdad?», preguntó con una voz rasposa pero amable. Valeria asintió mientras le servía un plato de arroz con frijoles y pollo. «Sí, señora. Me llamo Rosa. Llevo 4 años viviendo en las calles». La mujer tomó su plato y se sentó en una de las mesas. «Vi tu video en el celular de un voluntario. Me hiciste llorar». Valeria se sentó frente a ella. «¿Por qué?». «Porque dijiste las palabras que yo nunca pude decir. Todas esas veces que me corrieron de tiendas, que me insultaron, que me ignoraron como si fuera invisible.
Tú les gritaste en la cara que valemos, que somos humanas. Me diste mi dignidad de vuelta, aunque fuera por un momento. Valeria sintió las lágrimas agolpándose en sus ojos. Extendió su mano y tomó la de Rosa, arrugada y callosa. Tú siempre has tenido dignidad, Rosa. El problema es que vivimos en un mundo que hace todo lo posible por arrebatárnosla cuando no servimos a sus estándares. Esa noche, Valeria regresó a su departamento con una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. Abrió su laptop y comenzó a escribir. No un discurso ni un plan de negocios, sino una carta al banco que la había discriminado, a la sociedad que permitía que personas como Rosa durmieran en las calles, y a sí misma prometiendo que usaría sus recursos y su voz para cambiar, aunque fuera una pequeña parte del sistema roto en el que vivían. Cuando terminó de escribir, eran las 3 de la mañana. Tenía un plan. Y por primera vez desde el accidente que le había robado su memoria y su vida anterior, Valeria Mendoza se sentía completa nuevamente, no porque hubiera recuperado su dinero, sino porque había encontrado un propósito más grande que ella misma. El auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México estaba repleto. Más de 500 personas se habían reunido esa tarde de octubre para escuchar la conferencia titulada Dignidad Invisible, la crisis de las personas en situación de calle en México. En el escenario, bajo los reflectores, Valeria ajustó el micrófono y observó el mar, de rostros que la miraban expectantes. Habían pasado 2 meses desde el incidente en el banco. 2 meses que habían transformado no solo su vida, sino también la conversación nacional sobre discriminación y pobreza. Buenas tardes, comenzó Valeria, su voz clara y firme resonando en el auditorio. Mi nombre es Valeria Mendoza, y hace 9 meses estaba durmiendo en la estación del metro Pino Suárez, usando cartones como colchón y mi mochila como almohada. Hace 9 meses comía restos de comida que encontraba en la basura. Hace 9 meses era invisible para ustedes. El silencio en el auditorio era absoluto. En la primera fila, Patricia Hernández sonreía con orgullo. A su lado estaba Rosa, la mujer mayor del refugio, vestida con ropa nueva pero aún claramente incómoda en ese entorno académico. Pero no estoy aquí para hablarles solo de mí, continuó Valeria. Estoy aquí para hablarles de las más de 40,000 personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México. De las personas como Rosa, gesticuló hacia la primera fila, quien después de perder su empleo en una maquiladora y no poder pagar su renta, terminó viviendo 4 años en las calles. De personas como Fernando, un veterano que sirvió a este país, pero que no recibió el apoyo de salud mental que necesitaba para reintegrarse a la vida civil. De personas como Lupita, quien prefirió la inseguridad de la calle antes que el infierno de un hogar violento. Valeria avanzó por el escenario, su presencia comandando la atención completa de cada persona presente. Cuando estuve en situación de calle, aprendí algo fundamental. La pobreza extrema no es solo la ausencia de dinero, es la ausencia de voz, es la invisibilidad forzada, es ser tratado como si no fueras completamente humano. El día que entré a ese banco, las personas no me vieron como una cliente potencial o siquiera como un ser humano con una historia. Me vieron como un problema, como algo que ensucia el paisaje de su mundo ordenado y cómodo. Proyectó una imagen en la pantalla detrás de ella, una fotografía de don Martín, el exprofesor, sentado en una banca del refugio con un libro en las manos. Este es Martín. Tiene 62 años. Durante 30 años enseñó historia en una escuela secundaria pública. Sus alumnos lo adoraban, pero el alcoholismo destruyó su matrimonio, su carrera, su vida. Perdió todo. Cuando lo conocí en el refugio Esperanza,
Estaba sobrio desde hacía 6 meses y desesperado por una segunda oportunidad. ¿Saben cuántas entrevistas de trabajo consiguió en esos 6 meses? Ninguna. ¿Por qué? Porque no tenía una dirección fija, porque su ropa, aunque limpia, era vieja, porque cuando los empleadores de recursos humanos veían los espacios vacíos en su currículum, asumían lo peor. La imagen cambió, mostrando ahora a Lupita, sonriendo tímidamente a la cámara. Esta es Lupita, 23 años, sobreviviente de violencia doméstica, sin educación preparatoria, sin documentos oficiales, porque su padre nunca la registró. El sistema la abandonó cuando tenía 16 años y huyó de su casa. Su crimen, nacer en las circunstancias equivocadas. Su castigo, ser invisible, vulnerable, descartable. Valeria hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. Cada uno de ustedes está a solo unas pocas tragedias de estar exactamente donde yo estuve. Una enfermedad catastrófica, un accidente que destruya tu capacidad de trabajar, un divorcio que te deje sin recursos, la muerte de la persona que sostiene económicamente a tu familia. La vida puede destruirte más rápido de lo que crees, y cuando eso pasa, descubres qué tan frágiles son realmente las redes de seguridad de nuestra sociedad. Un murmullo recorrió el auditorio. Valeria podía ver la incomodidad en algunos rostros, pero también veía comprensión, lágrimas, y algo que se parecía a la vergüenza en otros. Después de que el video de mi confrontación en el banco se volvió viral, recibí cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de crítica, pero los que más me impactaron fueron los de personas que me dijeron: «Gracias por recordarme que debo ser más amable», o «Ahora veo a las personas sin hogar de manera diferente». Y aunque aprecio esos sentimientos, tengo que ser honesta. No es suficiente. No necesitamos solo amabilidad, necesitamos cambio sistémico. Proyectó ahora una serie de estadísticas en la pantalla. Tasas de desempleo, costos de vivienda, acceso a servicios de salud mental, programas gubernamentales insuficientemente financiados. México gasta menos del 0.3% de su presupuesto federal en programas de asistencia para personas en situación de calle. 0.3%. Mientras tanto, hay más de 100,000 personas viviendo en las calles de nuestro país. Eso significa que por cada persona sin hogar, el gobierno gasta aproximadamente 2,000 pesos al año. ¿Saben cuánto cuesta un tratamiento de rehabilitación para adicciones? Entre 50 y 100,000 pesos. ¿Cuánto cuesta un programa de capacitación laboral efectivo? Entre 20 y 30,000 pesos por persona. No tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de prioridades. Un estudiante en la tercera fila levantó la mano. Valeria asintió hacia él. Sí, adelante. El joven se puso de pie, claramente nervioso. Valeria, tu historia es inspiradora, pero tú tuviste suerte. Tenías dinero esperándote. ¿Qué pasa con las personas que no tienen esa red de seguridad? ¿Cómo pueden salir de la situación de calle sin recursos? Era una buena pregunta, y Valeria la había anticipado. Tienes razón. Tuve una ventaja que la mayoría de las personas en situación de calle no tienen. Pero esa es precisamente la conversación que debemos tener. ¿Por qué la posibilidad de escapar de la pobreza extrema debería depender de la suerte o de tener una herencia escondida en algún lugar? Debería depender de sistemas de apoyo funcionales, de acceso universal a salud mental, de programas de vivienda asequible, de capacitación laboral real. Valeria respiró profundo antes de continuar. Por eso, junto con la Fundación Refugio Esperanza, estoy lanzando el proyecto Segunda Oportunidad. Vamos a crear un programa integral que aborde las necesidades reales de las personas en situación de calle. No solo albergue y comida, aunque eso es fundamental. También documentación, atención médica,
tratamiento de adicciones, terapia psicológica, capacitación laboral y, lo más importante, dignidad. Dignidad a través de cada interacción. La audiencia estalló en aplausos. Valeria esperó a que se calmaran antes de continuar. Y aquí es donde cada uno de ustedes entra. Necesitamos voluntarios, necesitamos donaciones, pero más que nada necesitamos que cambien su perspectiva. La próxima vez que vean a una persona en situación de calle, no miren hacia otro lado. Vean a un ser humano. Vean a alguien que tiene una historia, una familia, sueños, miedos. Vean a alguien que podría ser ustedes bajo circunstancias diferentes. Después de la conferencia, Valeria fue rodeada por decenas de personas. Estudiantes que querían ser voluntarios, profesionistas que ofrecían sus servicios pro bono, periodistas que querían cubrir la historia del proyecto Segunda Oportunidad. Pero la interacción que más la conmovió fue con una mujer de mediana edad que esperó hasta el final, cuando casi todos se habían ido. «Valeria», dijo la mujer con voz temblorosa, «mi nombre es Carmen. Hace 3 años, mi hermana murió en las calles. Tenía esquizofrenia y no pudimos conseguirle ayuda. El sistema la falló. Yo la fallé. Desde entonces he vivido con esa culpa. Tu historia, tu proyecto, me está dando una forma de honrar su memoria. Quiero ayudar». Valeria abrazó a Carmen mientras ambas lloraban. En ese momento comprendió el verdadero peso de lo que estaba haciendo. No era solo un proyecto o una campaña, era sanación, era justicia, era redención para todos aquellos que habían sido fallados por un sistema roto. Esa noche, de regreso en su departamento, Valeria recibió una llamada de un número que reconoció inmediatamente. El Banco Banamex. Era el señor Héctor Ramírez, el gerente que la había tratado con tanto desprecio. «Señorita Mendoza». Su voz sonaba humilde, casi avergonzada. «Sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero me preguntaba si podríamos reunirnos. El banco quisiera hacer las cosas bien». Valeria consideró colgar, pero algo en su interior, tal vez la misma compasión que esperaba que otros tuvieran hacia las personas en situación de calle, la hizo responder: «De acuerdo, mañana a las 10 de la mañana, pero no en su banco, en el Refugio Esperanza. Si realmente quiere hacer las cosas bien, tiene que ver dónde y cómo vive la gente que su banco tan fácilmente descarta». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Estaré ahí». Valeria colgó y miró por la ventana de su departamento hacia las luces de la ciudad. Afuera, en algún lugar, miles de personas estaban buscando un lugar seguro para dormir esa noche. Pronto, si todo salía según el plan, al menos algunas de esas personas tendrían algo más que un cartón y una esperanza rota. El mes de noviembre llegó a la Ciudad de México con sus característicos días soleados y noches frías. En el Refugio Esperanza, las renovaciones estaban en pleno proceso. Gracias a las donaciones que habían fluido después de la conferencia de Valeria en la UNAM y la cobertura mediática subsecuente, el refugio había podido expandir sus instalaciones, contratar más personal profesional y lanzar oficialmente el proyecto Segunda Oportunidad. Eran las 9 de la mañana cuando Valeria llegó al refugio. El edificio, que antes lucía gastado aunque funcional, ahora tenía una nueva capa de pintura en tonos cálidos de amarillo y naranja. Un letrero nuevo brillaba sobre la entrada: Refugio Esperanza, donde cada persona tiene valor. Valeria sonrió al verlo. Había sido idea de Rosa. Dentro, el cambio era aún más. Donde antes había literas apretadas en habitaciones sobrepobladas, ahora había espacios más amplios, con cortinas que ofrecían privacidad. Se había añadido una nueva ala con consultorios médicos, un espacio de capacitación laboral equipado con computadoras y una sala de terapia grupal con ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural.
Patricia la recibió en la entrada, su rostro radiante. ¿Lista para el gran día?, preguntó. «Tan lista como puedo estar», respondió Valeria. ¿Llegaron todos? Todos. Don Martín está en la sala de capacitación revisando por 10ª vez sus documentos. Lupita está en el baño arreglándose por 5ª vez. Fernando está afuera fumando para calmar los nervios. Y Rosa está en la cocina preparando café para todos, porque según sus palabras, nadie debería enfrentar un día importante sin un buen café. Valeria rió. Durante estos meses, estas 4 personas se habían convertido no solo en los primeros beneficiarios del proyecto Segunda Oportunidad, sino en sus amigos, en su nueva familia. A las 10 en punto, el señor Héctor Ramírez llegó al refugio. No venía solo. Lo acompañaban 3 personas más, 2 ejecutivos del banco y una mujer que Valeria reconoció como la directora regional de Banamex. Todos vestían de manera formal, pero no ostentosa, y sus expresiones mostraban una mezcla de nerviosismo e incomodidad de estar en un entorno tan alejado de sus oficinas corporativas. Valeria lo recibió en la sala de juntas del refugio, una habitación simple con una mesa larga de madera y sillas misceláneas que habían sido donadas por diferentes personas. «Señor Ramírez», saludó Valeria con cortesía profesional. «Gracias por venir. Ella es Patricia Hernández, directora del Refugio Esperanza». Los saludos fueron cordiales pero tensos. Una vez que todos estuvieron sentados, la directora regional, una mujer de unos 50 años, llamada Sofía Morales, tomó la palabra. «Señorita Mendoza, primero queremos ofrecerle nuestras disculpas por el trato que recibió en nuestra sucursal. Fue inaceptable, discriminatorio y va completamente en contra de los valores que nuestro banco dice representar». Hizo una pausa, claramente ensayada, pero no por ello menos sincera. «Después de su confrontación, iniciamos una investigación interna. El señor Ramírez ha sido removido de su puesto como gerente y está actualmente en un periodo de capacitación sobre sensibilidad y servicio al cliente. El guardia de seguridad fue despedido». Valeria miró al señor Ramírez, quien tenía la vista fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Aprecio la disculpa», dijo Valeria, «pero no pedí que despidieran a nadie. No pedí venganza. Lo que quiero es cambio real. Por eso estamos aquí», continuó Sofía. «Queremos hacer una propuesta. El banco está dispuesto a donar 2 millones de pesos al proyecto Segunda Oportunidad. Además, queremos establecer un programa de capacitación para todos nuestros empleados sobre discriminación, clasismo y servicio al cliente con dignidad, y nos gustaría que usted liderara ese programa. Era una oferta generosa. Valeria no podía negarlo, pero había aprendido a leer entre líneas. «¿Y qué esperan a cambio?», preguntó directamente. Sofía vaciló por un momento. «Honestamente, esperamos que esto mejore nuestra imagen pública. El incidente nos costó clientes, generó protestas y dañó severamente nuestra reputación. No voy a pretender que esto es puramente altruista, pero eso no significa que la ayuda no sea real o que el cambio no pueda ser genuino». Valeria apreciaba la honestidad. Al menos no la estaban tratando como tonta. «Acepto la donación, bajo 2 condiciones. Primera, quiero que establezcan un programa de cuentas bancarias accesibles para personas en situación de calle o en proceso de reintegración, sin requerimientos de saldo mínimo, sin cargos por mantenimiento, con asesoría financiera gratuita. Segunda, quiero que el señor Ramírez pase un mes como voluntario aquí en el Pencil Peak Refugio, trabajando directamente con las personas a las que tan fácilmente descartó». Todos los ojos se volvieron hacia el exgerente. Ramírez levantó finalmente la vista, sus ojos mostrando una vergüenza profunda. «Acepto», dijo con voz ronca. «Merezco mucho más que eso por cómo la traté, por cómo traté a las personas que asumí no merecían ni 5 minutos de mi tiempo. No se trata de merecer o no merecer»,
respondió Valeria con voz suave pero firme. Se trata de aprender, de hacer mejor las cosas, de romper ese círculo de desprecio hacia los vulnerables. Después de que los ejecutivos del banco se fueran, con un acuerdo firmado para la donación y el nuevo programa de cuentas, Valeria se reunió con don Martín, Lupita, Fernando y Rosa en la sala de capacitación. Era hora de darles las noticias que habían estado esperando. Don Martín, comenzó Valeria, la preparatoria técnica número 18 en Iztapalapa necesita un profesor de historia sustituto. El contrato es por 6 meses, inicialmente, pero puede convertirse en permanente. Hablé personalmente con el director. Conocen tu situación, conocen tu historia y quieren darte una oportunidad. ¿Estás interesado? El hombre de 62 años, quien había pensado que sus días de enseñanza habían terminado para siempre, se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Cuando logró hablar, su voz temblaba de emoción. Pensé que nunca volvería a pararme frente a un salón de clases. Pensé que había arruinado todo para siempre. Todos merecemos segundas oportunidades, Martín, y los estudiantes de esa escuela merecen un profesor que entienda que los errores no definen quiénes somos. Nuestras acciones para corregirlos sí. Valeria se volvió hacia Lupita. Lupita, el programa de equivalencia de preparatoria abierta aceptó tu aplicación. Vas a poder estudiar aquí mismo en el refugio, con tutores voluntarios de la UNAM que vendrán 3 veces por semana. Y mientras estudias, vas a trabajar medio tiempo en la recepción del refugio. Patricia necesita ayuda administrativa y nadie entiende mejor las necesidades de las personas que llegan aquí que alguien que ha vivido lo mismo. La joven de 23 años, quien nunca había imaginado que la educación fuera posible para ella, se lanzó a abrazar a Valeria llorando de alegría. No lo voy a desperdiciar, prometió entre lágrimas. Voy a estudiar tanto, voy a esforzarme tanto. Lo prometo. Ya lo sé, respondió Valeria, acariciando su cabello. Por eso apostamos por ti. Fernando, el veterano con TPT, escuchaba con expresión seria. Valeria sabía que su caso era el más complicado. Las cicatrices psicológicas de la guerra no desaparecían con solo tener un techo y comida, pero habían encontrado algo que podía ayudar. Fernando, dijo Valeria, el Hospital General tiene un programa nuevo de terapia para veteranos con TPT. Es terapia individual combinada con terapia de grupo. 2 veces por semana, totalmente gratuito. Ya están esperándote. Y cuando te sientas listo, cuando tus terapeutas lo autoricen, tenemos un trabajo como coordinador de seguridad aquí en el refugio. No es como guardia de seguridad tradicional. Es asegurarse de que las personas se sientan seguras, de que el ambiente sea tranquilo y protegido. Alguien que entienda el trauma puede proteger mejor a otros que lo viven. Fernando asintió lentamente, procesando la información. Luego, con voz controlada pero cargada de emoción, dijo, cuando estaba en el ejército, me enseñaron que un soldado protege a los vulnerables. Perdí eso por mucho tiempo. Me perdí a mí mismo. Pero esto se siente como recuperar mi propósito. Gracias. Finalmente, Valeria se volvió hacia Rosa, quien había estado observando todo con una sonrisa maternal en su rostro arrugado. Rosa, tú has sido el corazón de este lugar desde que llegaste. Las personas confían en ti, te buscan para consejo, te ven como una figura materna. Por eso queremos oficializar eso. Queremos que seas la coordinadora de bienestar emocional del refugio. Vas a vivir aquí permanentemente en uno de los nuevos cuartos privados que construimos. Y vas a ser la primera persona que reciba a cada nueva persona que llegue. Vas a mostrarles que hay dignidad aquí, que hay esperanza. Rosa, quien había vivido 4 años pensando que moriría en las calles sin importarle a nadie, lloró silenciosamente.
Se levantó con dificultad de su silla y abrazó a Valeria con una fuerza sorprendente para su edad. «Tú me devolviste mi humanidad», susurró Rosa. «Cuando te vi en ese video gritándole a ese gerente, recordé que yo también valgo, que no soy basura, que soy Rosa María Gutiérrez, quien crió a 3 hijos sola, quien trabajó 30 años en una fábrica, quien sobrevivió cosas que matarían a personas más jóvenes. Me recordaste quién soy». Valeria sostuvo a Rosa mientras lloraba, sintiendo el peso de todo lo que ambas habían vivido, todo lo que habían perdido y todo lo que estaban construyendo juntas. Esa tarde, Valeria regresó al banco Banamex, pero esta vez no fue a la sucursal donde la habían humillado. Fue a las oficinas corporativas para firmar el acuerdo oficial de la donación y el nuevo programa de cuentas accesibles. Mientras firmaba los documentos, Sofía Morales le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «¿Por qué lo haces, Valeria? Con tu dinero podrías vivir cómodamente sin preocuparte por nada de esto. Podrías viajar, comprar lo que quisieras, olvidarte de todo lo que viviste. ¿Por qué elegir recordarlo constantemente trabajando con personas en situación de calle?» Valeria pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque ahora entiendo algo que antes no entendía. El dinero puede comprarte confort, pero no puede comprarte propósito. Durante 7 meses no tuve nada, ni siquiera mi identidad. Pero descubrí que incluso sin nada, seguía siendo humana, seguía mereciendo dignidad. Y si eso es cierto para mí, es cierto para cada persona que duerme en una banca de parque esta noche. No puedo dar la espalda a eso». Sofía asintió lentamente. «Eres más sabia que yo», admitió. «Y eso que me lleves 20 años». 2 meses después, en un frío día de enero, el Refugio Esperanza organizó su primera graduación oficial. 5 personas completaron el programa de capacitación laboral. 12 personas obtuvieron su equivalencia de preparatoria y 3 personas, incluyendo a don Martín, habían conseguido empleo permanente. Valeria estaba en el escenario entregando los certificados cuando vio entrar a un grupo de personas por la puerta trasera. Para su sorpresa, reconoció a varias de las personas que habían estado en el banco ese día fatídico de agosto. La recepcionista que la había mirado con desprecio, el hombre trajeado que se había reído, la pareja de ancianos que la observaron con lástima. Durante el receso, la recepcionista se acercó a Valeria. Era una mujer joven, no mayor de 25 años, y sus ojos estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Señorita Mendoza», comenzó con voz temblorosa, «no sé si me recuerda. Yo estaba trabajando ese día en el banco. Yo la miré con asco. La juzgué sin conocerla. He estado yendo a terapia desde entonces porque no puedo dejar de pensar en cómo la traté, en cómo he tratado a tantas personas». Valeria la observó con compasión. «¿Cómo te llamas?» «Andrea». «Andrea, lo que hiciste ese día no fue correcto. Pero el hecho de que estés aquí, de que lo reconozcas, de que estés tratando de ser mejor, eso sí importa. La redención no es sobre borrar el pasado, es sobre hacer algo diferente con el futuro». Andrea asintió, secándose las lágrimas. «Renuncié al banco. Estoy estudiando trabajo social. Quiero ayudar a personas que he pasado mi vida ignorando». «Entonces estás en el lugar correcto». Valeria sonrió y le extendió la mano. «Siempre necesitamos voluntarios». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México esa tarde, Valeria se quedó en el techo del refugio, observando la ciudad. Desde ahí podía ver las torres de oficinas en Reforma, donde personas en trajes caros tomaban decisiones que afectaban millones de vidas. Podía ver las colonias pobres al este, donde familias luchaban por sobrevivir día a día. Y podía ver, justo abajo, el refugio donde decenas de personas habían encontrado no solo techo y comida, sino dignidad y esperanza. Su teléfono vibró.
Era un mensaje de don Martín. Primer día de clases. Los estudiantes me dieron una oportunidad. Les voy a enseñar historia, pero más importante, nunca es tarde para cambiar tu historia. Gracias por creer en mí. Valeria sonrió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido desde antes del accidente: plenitud. Había perdido su memoria, su esposo, su vida anterior. Había vivido lo peor de la humanidad. Había sido invisible, descartada, humillada. Pero también había descubierto algo profundo: que el propósito no viene de lo que tienes, sino de lo que haces con ello. Que la dignidad no es algo que otros te dan o te quitan, es algo inherente a cada ser humano. Y que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una oportunidad para la luz si alguien tiene el valor de encenderla. La Ciudad de México se extendía ante ella, con sus millones de historias, sus millones de luchas, sus millones de sueños. Y Valeria Mendoza, quien una vez fue invisible, ahora sabía que su historia, su dolor, su supervivencia, su transformación, podía ser la luz que ayudara a otros a encontrar su camino de regreso a la dignidad. No podía salvar a todos, no podía arreglar un sistema roto con solo su voluntad y su dinero, pero podía cambiar la vida de una persona a la vez. Podía crear un espacio donde la humanidad importara más que el estatus social. Podía ser el ejemplo de que la compasión no es debilidad, sino la fuerza más poderosa que existe. Y mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura con el atardecer, Valeria supo con certeza que aunque el camino había sido brutal, cada paso había valido la pena, porque ahora finalmente estaba completa. No porque tuviera dinero, sino porque tenía algo mucho más valioso: propósito, comunidad y la profunda satisfacción de saber que su vida importaba más allá de ella misma. La chica sin hogar que entró a un banco y fue despreciada ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había transformado su dolor en poder, su humillación en acción y su invisibilidad en un faro de esperanza para miles. Y esa, decidió Valeria, mientras bajaba del techo para unirse a la celebración en el refugio, era la mejor venganza de todas. No contra aquellos que la habían lastimado, sino a favor de aquellos que aún sufrían. Esa era su revolución, su legado, su verdadera riqueza.